Me llamaron para estafarme y terminé haciéndoles perder 3 horas. Todavía recuerdo con claridad ese momento porque no tenía nada de extraordinario. Estaba en la cocina, removiendo una olla de macarrones mientras el vapor empañaba un poco mis lentes. Mis hijos jugaban en la sala, discutiendo por un control, y yo pensaba más en si la pasta ya estaría en su punto que en cualquier otra cosa. Entonces sonó el teléfono. Un número desconocido. Estuve a punto de dejarlo sonar, pero contesté por costumbre, sin pensarlo demasiado. Del otro lado, un hombre habló de inmediato, rápido, sin dejar espacios. Dijo que llamaba de una entidad llamada Delir's y que había detectado una deuda pendiente a mi nombre, $1000 en impuestos atrasados. Según él, si no resolvía la situación de inmediato, se iniciarían acciones legales en mi contra. Me quedé quieto, con la cuchara de madera suspendida en el aire. Por dentro, la reacción fue casi automática, incredulidad primero, luego una risa que tuve que tragarme. Hacía apenas 2 semanas mi contadora había cerrado mis declaraciones. Todo estaba en regla. Incluso había recibido un reembolso. No había absolutamente ninguna posibilidad de que aquello fuera real. Aún así, no colgué. No sé bien por qué en ese momento decidí quedarme en la llamada. Tal vez fue curiosidad, tal vez aburrimiento, o tal vez el recuerdo inmediato de la señora Huang, mi vecina, que unos meses antes había caído en una estafa casi idéntica. Todavía hablaba del tema con vergüenza, como si la culpa hubiera sido suya por confiar. Pensar en eso me hizo cambiar de idea. Si ese tipo estaba intentando estafar, al menos podía hacerle perder el tiempo. Respiré hondo y empecé a actuar. Dejé que mi voz se quebrara un poco, fingí nerviosismo. Le dije que era padre de 2 niños pequeños, que no entendía cómo había pasado algo así, que no tenía ese dinero y que por favor me explicara qué podía hacer. Exageré lo justo, sin sonar ridículo, como alguien realmente asustado. El cambio en su tono fue inmediato. Pasó de la urgencia a una especie de paciencia condescendiente, como si estuviera hablándole a un niño. Me dijo que me calmara, que aún estaba a tiempo de solucionar el problema si seguía sus instrucciones al pie de la letra. Recalcó varias veces que no debía colgar bajo ninguna circunstancia. Mientras lo escuchaba, bajé el fuego de la olla y apagué la estufa. Ya no tenía prisa por la comida. Él continuó explicando que la forma más rápida de pagar parte de la supuesta deuda era comprando tarjetas de regalo. Según sus palabras, eso bloquearía el proceso legal mientras se procesaba el pago completo. Ahí recordé a mi primo Marcos, que es policía. Más de una vez me había hablado de este tipo de fraudes y de una recomendación muy clara: si alguna vez te llama un estafador, manténlo ocupado el mayor tiempo posible. Cada minuto que pierde contigo es un minuto menos estafando a otra persona. Así que asentí en silencio, como si él pudiera verme, y le dije que haría exactamente lo que me pedía. Tomé mis llaves, puse el teléfono en altavoz y salí de casa con la decisión ya tomada. Si él quería teatro, yo estaba dispuesto a darle una función completa. Con el teléfono en altavoz y la llamada todavía en curso, conduje hasta el tarjet más cercano. Durante el trayecto, el hombre no dejó de hablar. Me repetía que debía apurarme, que el sistema estaba en cuenta regresiva y que cualquier error podría empeorar mi situación. Yo respondía con frases cortas, nerviosas, como alguien que apenas lograba pensar con claridad. Apenas entré a la tienda, fingí que todo me superaba. Le dije que había demasiada gente, que no encontraba la sección correcta, que no estaba seguro de qué tipo de tarjetas necesitaba. Él empezó a perder la paciencia, pero aún se esforzaba por sonar calmado. Me indicó que buscara tarjetas de regalo específicas y que me acercara a la caja. Ahí fue cuando decidí exagerar un poco más mi confusión. Le pregunté si las tarjetas tenían que ser de cierto color, si daba igual la marca, si podía usar cupones de descuento. Cada pregunta era una pausa más, una pequeña piedra en el engranaje de su estafa. Al fondo escuchaba el ruido normal de la tienda, carritos pasando, una voz por el altavoz anunciando ofertas y, mezclada con todo eso, su respiración cada vez más tensa. Saqué un bolígrafo y una libreta solo para darle más realismo a la escena. Le dije que estaba anotando los códigos de las tarjetas, aunque en realidad escribía números al azar. Se los leía despacio, equivocándome a propósito, corrigiéndome, pidiéndole que repitiera. Él empezó a alzar la voz. Me decía que me concentrara, que dejara de hacer preguntas inútiles, que no había tiempo para errores. Pasaron los minutos y yo seguía sin pagar nada. Más de 20, tal vez 30. Lo escuchaba suspirar con frustración, dar instrucciones cada vez más cortantes. En un punto, me dijo que saliera de ahí y fuera a otra tienda, que en ese lugar claramente no estaba logrando nada. Acepté sin discutir. Salí de tarjet como si estuviera derrotado y regresé al auto.
Mientras manejaba hacia Walmart, él seguía en la línea, vigilando cada movimiento, recordándome que no colgara bajo ninguna circunstancia. Yo asentía, murmuraba disculpas, fingía que estaba al borde del llanto. En Walmart repetí la escena, como si fuera una obra ensayada. Le dije que me sentía mareado, que el corazón me latía muy rápido, que tenía que sentarme un momento. Fingí un ataque de ansiedad en medio del pasillo de las tarjetas de regalo, describiéndole entre sollozos cómo estaba sentado en el suelo, rodeado de gente que me miraba raro. Inventé más códigos, me confundí con los montos, mezclé cifras, cambié números. Al otro lado de la línea, ya no intentaba ocultar su enojo. De fondo, incluso, se alcanzaban a escuchar otras voces, murmullos apagados, como si hubiera más personas en la misma habitación, claramente hartas de la situación. Yo, en cambio, estaba tranquilo. El reloj avanzaba y él no conseguía ni un solo centavo. Cada minuto que pasaba confirmaba que había tomado la decisión correcta al no colgar. Sabía que tarde o temprano aquello iba a terminar, pero aún no estaba listo para bajar el telón. Cuando miré la hora, me di cuenta de que habían pasado casi 3 horas desde aquella primera llamada en la cocina. Yo seguía en el estacionamiento de Walmart, con el teléfono en la mano y el estafador todavía aferrado a la línea. Su voz ya no tenía rastro de amabilidad. Sonaba cansado, irritado, como alguien que llevaba demasiado tiempo empujando una puerta que no se abría. Seguía dándome órdenes, cada vez más secas. Me decía que regresara a la tienda, que revisara otra vez los códigos, que dejara de equivocarme. Yo respondía con monosílabos, fingiendo agotamiento, como si estuviera al límite. Por dentro, en cambio, sentía una calma extraña, casi divertida. Sabía que cada segundo jugaba a mi favor. Ahí decidí que era momento de terminar con todo. Cambié el tono de mi voz de golpe. Dejé atrás el nerviosismo fingido y hablé con una tranquilidad que contrastó de inmediato con el caos anterior. Le dije que ya no estaba solo, que estaba sentado junto a mi primo Marcos, que era policía, y que él había logrado rastrear la llamada. Hubo un silencio pesado al otro lado. Tan abrupto que por un instante pensé que la llamada se había cortado. Nadie respiraba, nadie hablaba. Solo estática. Luego, sin decir una sola palabra, se escuchó un clic seco. La línea quedó muerta. Me quedé mirando la pantalla del teléfono unos segundos, como si necesitara confirmar que de verdad había terminado. Sentí una mezcla rara de alivio y satisfacción. No había ganado dinero ni descubierto una red criminal, pero había logrado algo simple: ese tipo no había estafado a nadie durante esas horas. Esa misma noche subí la historia a redes sociales. Compartí capturas del registro de llamadas y conté, paso a paso, lo que había pasado. No esperaba gran cosa, pero el relato empezó a circular más rápido de lo que imaginé. Gente que no conocía me escribió para agradecerme. Otros contaban que casi habían caído en una estafa similar. En los días siguientes, incluso me llamaron de un noticiero local para hablar del tema. Querían que contara la experiencia y diera consejos básicos para evitar fraudes telefónicos. La Asociación de Vecinos también se enteró y, en una de sus reuniones, me nombraron héroe comunitario del mes. Me dio un poco de risa escuchar ese título, pero entendí el gesto. A veces, cuando vuelvo a pensar en esa llamada inesperada y en los macarrones olvidados en la estufa, no puedo evitar sonreír. No cambié el mundo ni acabé con las estafas, pero al menos, por una tarde, hice que uno de ellos perdiera exactamente lo que más valora: su tiempo. Con el paso de los días, todo volvió a su ritmo normal. Los macarrones de aquella tarde se convirtieron en una anécdota más, algo que mencionaba de vez en cuando alguien me preguntaba cómo había empezado todo. Mis hijos apenas entendieron lo que pasó, para ellos solo fue el día en que papá habló mucho por teléfono. Yo sí lo pensé más de una vez. No como una hazaña, ni como algo heroico, sino como una pequeña decisión tomada casi por impulso. Pude haber colgado desde el principio, seguir con la cena y olvidarme del asunto. Habría sido lo más fácil. Pero cada vez que recordaba a la señora Huang, su vergüenza, su sensación de haber sido engañada, entendía por qué no lo hice. No volví a recibir llamadas de ese tipo durante mucho tiempo. Y cuando algún número desconocido aparece ahora en la pantalla, lo miro con otros ojos. Ya no con miedo, pero tampoco con ingenuidad. Con la certeza de que, del otro lado, muchas veces solo hay alguien intentando aprovecharse de la prisa o del miedo ajeno. No me considero más listo que nadie. Ese día simplemente tuve información, tiempo y ganas de usar ambas cosas. Y aunque todo terminó con un clic seco y un silencio abrupto, la sensación que quedó fue clara: a veces, resistir no significa enfrentarse, sino simplemente no caer. Eso fue todo.
Una tarde común, una llamada falsa y la tranquilidad de saber que, al menos por unas horas, alguien no logró lo que quería. Y para mí, eso fue suficiente. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.